Yo soy generación 68, hace poco, digamos, estaba con un antiguo compañero de militancia de los 68, y él me decía que él tenía el juicio de que yo era una persona sin principios. Es decir, y él tenía el juicio de que yo tenía era una persona sin principios porque no sostenía los mismos principios que sosteníamos en los 60. Y yo le dije que no pensaba que fuera sin principios, que yo tenía un mismo inalterable principio, que eso no se me había movido, y es el respeto por el otro, como un legítimo otro, y que ese era el único principio invariable en mí, digamos. Hay otras cosas que puedo cambiar de opinión, pues, o sea, puedo cambiar de opinión porque yo qué sé, o sea, la historia nos demuestra que ciertos caminos, es decir, no nos llevan o no nos llevaron allá donde donde pensábamos que podíamos llegar. Pero dejar de pensar eso no es no tener principios. ¿Sí? O sea, lo que a mí me guía es, en lo personal, es el caminar con otros en tanto que legítimos otros. Entonces yo digo, es decir, hay que aprender, no es a cambiar de opinión. Yo no le tengo miedo a esa, es decir, y no creo que vaya por ahí. Yo creo que la cuestión está en cómo hago yo para enriquecer mi mirada. Es decir, y yo no puedo enriquecer mi mirada si yo no escucho. Entonces, cuando yo me abro al escuchar, me abro a la palabra del otro, es decir, y dejo que la palabra del otro me toque, que la palabra del otro me llegue, o sea, empiezo a mirar cosas que antes no miraba. O sea, empiezo a darme cuenta de cosas que no me estaba dando cuenta. Y yo lo veo eso todos los días en los programas de formación que hacemos. ¿No? O sea, digo que hacemos de repente ejercicios sencillos con la gente. Es decir, ayer estábamos haciendo un taller en Crespo con supervisores de una organización, de una empresa. Y hacíamos un pequeño ejercicio y que les decíamos, a ver, o sea, miren esta figura y digan cuántos triángulos ustedes ven en esta figura. Y entonces algunos dijeron que veían 7, otros decían que veían 8, y de repente alguien dice 16. Y todos los otros lo miraron como raro, o sea, ¿dónde ves 16? Y otro dijo, no, pues yo veo 18. Y entonces dije, pues este tipo, más raro todavía, o sea, todos estamos viendo 7 o 8 de repente, ¿cómo es que ves 18? Y entonces el otro empezó a explicar, o sea, es decir, cómo era que veía 18. Y algunos de los que habían visto 7 dijeron, tenés razón. Tienes razón, o sea, ahora que escucho lo que me estás diciendo, que veo lo que me estás mostrando, tienes razón, o sea, es decir, hay 18 triángulos. Bueno, eso es escuchar, digamos, es abrirse a la palabra del otro. Y alguno hubo que dijo, no, o sea, si a mí no me cuentan el cuento, hay 7. ¿Sí? Y, o sea, y esto pasa, pues, o sea, que hay gente que dice, no, pues, o sea, aunque tú me digas lo que me digas, me muestres lo que me muestres, yo no veo lo que tú me digas, lo que tú ves, porque probablemente está cerrado en la postura de que él tiene la razón. O sea, y cuando se suelta un poco eso, dice, tú tienes razón, o sea, si ahora que lo veo, puedo darme cuenta de que sí, pueden haber otras posibilidades. Y eso no es cambiar de opinión. Yo creo que eso simplemente es enriquecer la mirada, y cuando yo enriquezco mi mirada, mis posibilidades de acción son mayores. O sea, cuando yo restringo mi mirada, mis posibilidades de acción son menores. Entonces, el dialogar con otro, es decir, el conversar con otro, escuchando, es decir, abre posibilidades, porque hay cosas que yo no estaba viendo, y digo, oh, o sea, no lo había pensado. Y ahora que lo pienso, que pienso a partir de lo que tú me dices, lo veo. Y esta acción que me parecía imposible, ahora me parece posible. No está. Es decir, no es que cambié mis valores, mis principios, no, enriquecí mi mirada. Y yo creo que de eso se trata. O sea, yo creo que una conversación, una verdadera conversación, es este espacio, este proceso a través del cual yo dejo que la palabra del otro me llegue, la escucho con atención y respeto, ¿sí? Validando la palabra del otro, no invalidando la palabra, y entonces como la escucho con atención y respeto, descubro en ese mirar del otro, descubro cosas que yo no estaba viendo, y eso me enriquece. Y entonces cuando esto fluye en ambos lados, o sea, es decir, nos respetamos mutuamente y desde este respetarnos conversamos, o sea, estamos construyendo acuerdos, pues. O sea, porque nos estamos apoyando en aquellos puntos, o sea, que nos hacen generar conexión.
y no en vez de, y no resaltando, es decir, los puntos en los cuales nos diferenciamos. No, o sea, sí, o sea, nunca vamos a estar totalmente de acuerdo. No, o sea, siempre hay una manera distinta de mirar. O sea, si empezamos a mirar estos árboles, o sea, usted me puede decir, ese es verde no sé qué. Yo le digo, no, pues, o sea, para mí es verde no sé cuánto. Y si resulta que soy daltónico, o sea, es decir, ¿cómo usted hace para convencerme de que eso es verde y no es marrón? Pues soy daltónico, pues no me puede decir que es verde o que no es marrón porque yo lo veo marrón, porque soy daltónico. Es decir, mi estructura me hace que yo vea lo que veo. Ahora, yo puedo entender es decir, que yo no puedo ver el verde porque resulta que mi estructura no me permite hacer esa distinción del color. Entonces digo, ok, así que tú lo ves verde, pero yo lo veo marrón, pero aceptemos que es verde, porque yo no lo puedo ver marrón, ¿sí? Pero no, o sea, saco mi revólver, no, o sea, ¿sabes qué? Es marrón porque lo veo marrón y punto, o sea, no, o sea, yo acepto que puedo tener una mirada distinta por una serie de circunstancias, pero yo no quiero pelearme por eso. Yo lo que quiero es que podamos hacer de ese árbol un lindo árbol de Navidad. Ese es mi objetivo. Y el suyo también. Entonces, hagamos un lindo árbol de Navidad, no importa si es verde o es marrón, no importa. Es un árbol que nos permite hacer un árbol de Navidad. Ya está. Pero generalmente, si nos quedemos perdidos en es negro o es verde, no es marrón, es verde, es marrón. ¿Qué es lo que querían hacer? ¿Decir si era verde o era marrón o hacer un árbol de Navidad? Ya, ¿cuál era el objetivo de la conversación, digamos, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. O sea, creo que va por ahí. Y de nuevo insisto, o sea, para mí es el tema del respeto. Y el respetar es el reconocer al otro como un legítimo otro. Y solo si hacemos eso, una conversación fluye. Y llegamos a acuerdos. Si no hacemos eso, es decir, tarde o temprano sacamos el revólver.